Infórmese primero en Buenos Días, Miami. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. 6:34 en Buenos Días, Miami. Bueno, y la música indica, por supuesto, que vamos a hablar de Venezuela con este clásico de Alma Llanera. Pues quiero recibir a un gran venezolano, un gran periodista venezolano como lo es Ricardo Guanipa, un gran colega de hace muchos años. Y gracias, Guanipa, por estar conmigo aquí en Buenos Días, Miami, con Liana María Delgado, ahora de 6 a 7 de la mañana. ¿Cómo estás? Bienvenido. Diana María, para mí es un grandísimo placer, de verdad, estar esta mañana contigo, después de este desayuno musical de nuestro segundo himno nacional, como es el Alma Llanera. Sí, así es. Y ante esta brisa de viento de libertad que es imparable, que sopla sobre la República de Venezuela. No, y ojalá que así sea un día. No, gracias a ti de verdad por acudir a nuestro llamado, y siempre estás ahí, ¿no? Cada vez que necesitamos y queremos y nos gusta escuchar de tus opiniones y también de tus análisis, Guanipa, porque llevas muchísimos años aquí también en el exilio como periodista, ¿no? También lo hiciste en Venezuela. Bueno, y hay que hablar mucho de Venezuela, Guanipa, y qué bueno que hablas de canto de libertad con este Alma Llanera, y ojalá que así sea, no solamente para Venezuela, para toda la región, para Cuba, para Nicaragua, pero las últimas decisiones quisiera conversar contigo que ha tomado esta administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos con respecto a la dictadura de Nicolás Maduro. Primero, esta recompensa de 50 millones, después le incautan la fortuna al dictador Maduro. Háblanos tú un poco, hay mucha expectativa, hay mucha esperanza también, hemos visto también las declaraciones de María Corina Machado. Háblanos tú al respecto. Mira, Diana María, tú eres testigo en el año 2003-2004, cuando yo estaba en Venezuela, que transmitía para La Poderosa, y tú pues en más de una oportunidad me sacaste al aire, usted en los programas de la mañana, en el noticiero que hacías tempranito, donde yo ya les hablaba a ustedes de los vínculos de Hugo Rafael Chávez Frías con el narcotráfico. No sé si recordarás, donde una pista clandestina, un avión repleto de drogas en el estado Falcón chocó contra un burro y bueno, hubo un accidente y se desplegó toda esa cocaína en plena pista. No sé si recordarás, eso fue en el 2004. Exacto. Entonces, ahí, fíjate que incansablemente nosotros hablábamos del Cartel de los Soles, porque el Cartel de los Soles fue creado, Diana María, en los años 80, cuando el general Sánchez Paz fue capturado en El Doral a finales de los 80 con un alijo de cocaína. Después el general Guillén, que era el general antinarcótico de la Guardia Nacional, estuvo envuelto en operaciones de narcotráfico, y de ahí se crea el nombre del Cartel de los Soles, o el Cartel del Sol, porque era el Cartel del Sol inicialmente. Cuando llega Chávez, ya los generales, Chávez convierte el narcotráfico en operaciones tácticas de guerra, para llamarlo de esa manera, silente contra Estados Unidos, y empiezan los vínculos de Chávez con la guerrilla de la FARC y el ELN en la producción de cocaína. Posteriormente, Chávez se alinea con los carteles mexicanos y Maduro hereda todo este problema. Para hacerlo bien rápido y bien breve, ¿qué pasa?
que ya Maduro dejó de ser un dictador, ahora es un narcotraficante fugitivo, razón la cual se están congelando sus bienes, como tú perfectamente lo has dicho, 700 millones que le incautaron en República Dominicana, entre ellos una mansión, yate y un avión que estaba cerca del mismo hangar cuando los Estados Unidos se trajo el avión de Maduro hace unos meses a los Estados Unidos, no sé si lo recordarás, a finales del año pasado. Al lado de ese avión estaba un segundo avión, pero ese lo usaron como carnada para ver si algún oficial venezolano retiraba ese avión, y nunca lo tocaron, como más nunca dejó de ir Cilia Flores a República Dominicana a deleitarse. Por eso es que consiguieron joyas, yates, aviones y otros bienes en República Dominicana, gracias a la complicidad de Leonel Fernández, que fue el que le abrió las puertas al presidente Leonel Fernández, que le abrió las puertas al Cartel de los Soles. De la República Dominicana. ¿Y qué crees en aquel momento el presidente de la República Dominicana y Guanipa? ¿Por qué esperar tanto, verdad? Si esto se venía conociendo desde la dictadura chavista, ¿por qué esperar tanto a tomar estas acciones justo en este momento? Bueno, Estados Unidos con respecto a la dictadura madurista. Porque el Partido Demócrata destruyó prácticamente lo que era la policía. Desmoralizó la policía, el Partido Demócrata, Joe Biden y perfectamente Barack Obama sabía lo que estaba pasando con Venezuela. Él mismo declaró a Venezuela una amenaza real para el territorio de Venezuela. Pero ¿cuándo lo hace? El 17 de diciembre, un mes antes de entregar el gobierno. Entonces, eso nunca se me olvida. Un 17 de diciembre, antes de entregar el gobierno, creo que fue el 2015 o 2016, antes de entregárselo al presidente Trump. El presidente Trump, en lo que llega, toma acciones rápidamente contra el chavismo. Pero no tenía tiempo, Liana María, no tenía tiempo de ocuparse porque había dejado un desastre los 8 años de Barack Obama. Entonces, él le dio prioridades a otras cosas, que era el MAGA, el Make America Great Again. ¿Y qué pasa? Bueno, ya sabemos lo que pasó en el 2020, gana Biden, entre comillas, y vuelve a fortalecerse el Cartel de los Soles en Venezuela. Biden le da concesiones con la Chevron, empieza a comprar petróleo. La oposición venezolana, liderazgos políticos de la oposición venezolana con vínculos con el Partido Demócrata median para que se levantaran las sanciones a Maduro, y se levantaron. Vuelve a ganar Trump, ¿y qué hace Trump desde el primer día? Mira, yo voy a retomar porque 4 años es muy poco, déjame hacerlo desde ya. Entonces, fortalece la DEA. ¿Cómo habían desmoralizado la DEA? Bueno, a ti te consta, y a todos los que aquí nos están escuchando, uno salía a la calle aquí en Miami y en todas las esquinas fumaban marihuana. Aquí lo que no había era libertad, sino un libertinaje. Esto es un desorden. Y esto era fumadera de manera ilegal. Tú ibas a la playa fumando marihuana ahí al lado tuyo. Entonces, esto es gracias al Partido Demócrata. Entonces, bueno, lo que te quiero decir que ¿cómo se podía sentir una gente de la DEA viendo eso? Viendo que Maduro le tenía concesiones siendo un narcotraficante. Bueno, llegó una persona clave de Honduras, que es el presidente Juan Fernández, con cargos de narcotráfico, está en una cárcel de Nueva York y no le quedó otra que hablar y empezar a negociar con la fiscalía. Y él es el que explica cómo Maduro le pidió, entre presidencia a presidente, hacer uso de las pistas clandestinas o el espacio aéreo de Honduras para enviar sus alijos a México y de México hacia la frontera sur de los Estados Unidos para ingresar fentanilo y cocaína. Todo eso se le ha enredado. Los chapitos también. Los chapitos han explicado sus vínculos con el Cartel de los Soles. Entonces, lo que llegó, mira, cuando tú movilizas 4.000 hombres en frente de un país, y hoy el titular de Reuters es la Armada de los Estados Unidos se moviliza a las costas venezolanas a 12 millas náuticas de tierra firme en la lucha contra carteles ordenada por el presidente Trump. Este es el titular de hoy de Reuters.
Y quisiera también tocar contigo, Guanipa, la figura de Diosdado Cabello. Siempre se ha sabido que es la figura fuerte, siempre se ha hablado de la figura fuerte, muy por detrás del dictador Maduro, ¿no? Que sabemos quién es el dictador Nicolás Maduro. Era el otro día, yo estaba en el programa de los sábados que hago el fin de semana con Julie Ferretti en Panorama 360, y había un periodista que le decía precisamente el chofer de guagua, ¿no? Y hubo un oyente como que se ofendió, pero eso es lo que es, y aparte es un payaso, ¿no? Y vemos detrás de la figura de Maduro a una figura como Diosdado Cabello. ¿Cuál ha sido el papel de Diosdado Cabello en la dictadura venezolana durante todos estos años? Mira, y que no se sienta ofendido el que, como se le dice, pues, en Cuba, guagüero, porque el propio Maduro dice su profesión es guagüero, o sea, él mismo lo dice. Entonces aquí no hay una cosa, es lo que es lo que es. No, claro, él no tiene carrera universitaria, él mismo dice que era el presidente obrero porque era guagüero. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hace Diosdado Cabello? Chávez necesitaba a alguien que operara el Cartel de los Soles, razón la cual asignaron a Diosdado Cabello, porque Chávez tenía ocupado otras cosas, él no se podía estar encargando, él podía tener acuerdos y llegar a acuerdos con gobiernos mexicanos corruptos y bueno, hacer lograr, acuérdate que en Venezuela, en el gobierno, estando Chávez en el gobierno, capturaron 400 maletas repletas de cocaína, que eran toneladas de cocaína que capturaron en México, y era un avión que fue cargado de cocaína en la rampa 4, que es la rampa presidencial del aeropuerto internacional de Maiquetía, que es, como te digo, la rampa presidencial. Y ahí apareció un general que estuvo envuelto, era jefe de la ICIP y después ministro de la Defensa, envuelto como el responsable de cargar esa cocaína en el avión. Pero bueno, para Diosdado Cabello. Entonces, Diosdado Cabello lo convirtieron en el operador. Entonces él fue el real operador de la droga en Venezuela, por eso su asistente, que pidió asilo acá en los Estados Unidos, explica cómo Diosdado Cabello sacaba desde la parte norte, más norte del estado Falcón, hay un callo que se llama San Román, algo así, Cayo San Román, y desde ahí lo utilizaba estratégicamente Diosdado Cabello para sacar la cocaína vía Aruba, Curazao y esa zona del Caribe. Pero este era al comienzo. Después ellos industrializan el tráfico de drogas y ya empiezan a manejar toneladas, no kilos. Entonces, por eso es que Diosdado Cabello aparece en todas las operaciones de narcotráfico, porque es el real operador del Cartel de los Soles, era el hombre que se reunía con narcotraficantes, era el hombre que mataba a narcotraficantes, que secuestraba gente que se endeudaban con el Cartel de los Soles. Por eso es que hablan de que es un hombre exageradamente peligroso. Así es, así es. Bueno, Guanipa, ya en los minutos que nos quedan, y te agradezco siempre, ¿no?, que me acompañes, y sobre todo a esta hora, bien tempranito en la mañana, que yo sé que para muchas personas puede ser difícil, pero no puedo dejar irte sin hablar del asesinato del candidato y senador Miguel Uribe Turbay. En este mismo instante, precisamente una de las informaciones que dimos es que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que sabemos perfectamente quién es y sus ideas, pues está afirmando que el atentado que le costó la vida al senador no tuvo motivaciones políticas. Bueno, háblanos tú acerca de este tema, acerca de este asesinato. ¿Cómo lo viste recientemente? El 11 de agosto fallece después de este atentado este joven político colombiano. Cuéntanos tú qué repercusión pueda tener este asesinato y todo lo que se está generando alrededor de él. Mira, Gustavo Petro está tanto en problemas o al mismo nivel de problemas que Nicolás Maduro, por razón la cual, después del asesinato del senador Uribe, el presidente de Ecuador reveló que en la toma de posesión de su gobierno, del presidente Noboa, Gustavo Petro se desapareció de Quito, se desapareció por 4 horas. Posteriormente se dieron a conocer inteligencia de Ecuador de que él se reunió con una de las personas envuelta, un fugitivo ecuatoriano, envuelto como autor intelectual del asesinato o del intento en ese momento, porque no había fallecido, del senador Uribe. Posteriormente este delincuente fue capturado por Noboa, apareció
Gustavo Petro, sin dar explicaciones por qué se reunió con este asesino, con este sicario narcotraficante, pero a este hombre lo capturan y lo envían a los Estados Unidos. Entonces este hombre es el primer ecuatoriano extraditado a los Estados Unidos, y ese es un caso que lo estuvo manejando el FBI, y hay suficientes pruebas de testimonios pues que envuelven directamente a Gustavo Petro con el asesinato de Uribe. Tan es así que la familia del senador prohibió que Gustavo Petro fuera al funeral. Claro. No, y también esto sumarle, Guanipa, lo que ha sucedido con el expresidente Álvaro Uribe, esta culpabilidad, ¿no? Bueno, y no solo eso, lo de él es un odio contra la familia Uribe, pero lo que es más grave, Gustavo Petro firmó un acuerdo con Nicolás Maduro para crear un corredor entre ambos países, que es la zona de La Guajira hacia abajo, con un área caliente del narcotráfico de Colombia. Entonces ya ambos no va a haber control de la frontera entre ambos países. Eso durará muy poco, porque Petro cada vez se está envolviendo más en las operaciones de narcotráfico del Cartel de los Soles. Entonces, yo te digo sinceramente, yo creo que Gustavo Petro no llega a agosto del año que viene para entregar el gobierno. Yo creo que será procesado y destituido. ¿Crees que todo esto que está pasando, ya para terminar, crees que todo esto que está pasando, sabemos que la comunidad venezolana aquí en el exilio, aquí en el sur de la Florida y en muchas partes de los Estados Unidos, es una de las que más está sufriendo en las deportaciones? ¿Crees que esto puede influir para que cambie un poco toda la situación migratoria acá con la comunidad venezolana específicamente, que es de la que estamos conversando? Mira, lo dolorosa y lamentablemente, por culpa de Maduro, está ocurriendo estas deportaciones masivas contra venezolanos. Porque una de las operaciones, y que ya lo detectó el FBI con testimonio de delincuentes procesados dentro de las cárceles norteamericanas, que la política de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello y del propio ministro de la Defensa, Padrino López, era enviar a miembros del Tren de Aragua, una, para ser los operadores de la droga en las calles norteamericanas. Segundo, para generar caos político en manifestaciones violentas como las que ocurrieron aquí en el año 2020 con Black Lives Matter, donde incendiaron patrullas, crearon un caos a nivel nacional, incluyendo Miami. Entonces, ya ahí en ese momento estaba gente del Tren de Aragua. En territorio norteamericano. ¿Y qué le queda a los Estados Unidos? No sabe quién es quién, porque tú ves un tipo vestido normal y tú dices, bueno, yo no sé si él es un ciudadano, es un deportista, es un trabajador o es un miembro del Tren de Aragua. Diferencia cuando tú ves a un militar, que tú dices, bueno, ya este señor es un militar o aquel es un policía. Entonces, ellos saben quién eres tú no sabes quién es ellos. Y ahí estamos pagando justo por pecadores, lo digo pagando como venezolano, de estas exportaciones masivas, pero yo entiendo lo que está haciendo, porque primero es la seguridad, lo que dice el presidente. Si queremos tener una nación segura, tenemos que tener una frontera segura. Entonces, yo perfectamente lo entiendo, ¿sabes? Yo perfectamente lo entiendo. Dolorosamente lo entiendo. Bueno, Guanipa, de verdad es un placer poder conversar contigo de todos estos temas y desde la boca, desde el punto de vista de un venezolano como lo eres tú, de un periodista venezolano que ha tratado todos estos temas durante tantos años. De verdad que te agradezco muchísimo y bueno, el deseo, aunque a veces lo vemos muy lejanos y lamentablemente la esperanza va mermando, ¿no? No solamente para los venezolanos, para los nicaragüenses, para los cubanos también. El otro día conversaba con el señor Carlos Sánchez Berezaín y también hay poca esperanza con respecto a lo que puede suceder en Bolivia, que ayer conocimos que irán a una segunda vuelta, pero de cualquier manera hay que seguir luchando, ¿verdad? Por las libertades de nuestra región, por las libertades de nuestros países. Muchísimas gracias. ¿Cómo te podemos seguir a través de las redes sociales y dónde podemos encontrar tus comentarios? Sí, seguro. Ana María, mira, la caída de Maduro representa la caída de Cuba, la caída de Nicaragua, la caída de Petro, porque a todos ellos están interconectados con el narcotráfico. A ti te quiero dar las gracias porque son más de 20 años trabajando juntos, más de 25 años. Sí, es cierto.
y no, bueno, no nos estamos diciendo viejos, porque es que comenzamos. No, imagínate, con eso muy jóvenes. Claro, ese es el tema. Cuando uno comienza joven pasa eso. Así es, nos une una bella amistad. Mira, yo los viernes, yo estoy prácticamente retirado del ejercicio del periodismo. He sido muy crítico con los periodistas y no me quieren, pero en ningún lado. Entonces, entonces hago un programa que se llama Plomo Parejo a las 7 de la noche, es un podcast que lo hago con un teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea de Venezuela que se llama Iván Ballesteros, y lo hago con él a las 7 de la noche en YouTube. Y mis redes sociales es @rguanipa, @Ricardo Guanipa en Twitter, X, y Guanipar, @Guanipa y al final Guanipar en Instagram. Son las dos redes que realmente utilizo. Bueno, pues ahí te estaremos siguiendo. Recuerden, sigan y suscríbanse a los canales de Ricardo Guanipa para escuchar todos sus comentarios. Gracias, Ricardo, de verdad siempre un placer, y tú sabes que siempre estamos ahí en contacto, así que tengas un feliz día y gracias por acompañarnos con todos estos temas pero tan importantes, y sobre todo conocerlos desde el punto de vista de un periodista venezolano. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Anita, y bendiciones a todos. Igual. 6:54 minutos.